Hoy vamos a explorar una idea realmente provocadora, sacada del libro de Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro. Y es de esas ideas que, la verdad, podrían cambiar por completo cómo vemos nuestra historia y hasta nuestro presente. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Arranquemos con la pregunta que abre todo el debate. ¿Es nuestra era la más violenta? Si uno prende las noticias, la respuesta parece obvia, ¿no? Guerras, crímenes, conflictos por todos lados. Pero, ¿y si toda esa percepción estuviera en realidad equivocada? Y aquí está la tesis de Pinker que es sorprendente. Usando una cantidad enorme de datos, él sostiene que, a pesar de lo que vemos en los titulares, vivimos en la época más pacífica de toda la historia humana. Sí, ya sé que suena rarísimo, totalmente contraintuitivo, así que vamos a desglosarlo. Para poder entender cómo es que la violencia ha bajado, primero tenemos que hacer un viaje. Un viaje al pasado, un pasado que para nosotros se sentiría como un lugar ajeno, brutal, un verdadero país extranjero. Miren, en la literatura antigua, como en la Ilíada, no se andaban con rodeos. Estas descripciones tan gráficas no estaban ahí solo para impresionar, eran un reflejo de la realidad, una realidad donde la violencia era cara a cara, personal y terriblemente común. No había forma de maquillar la brutalidad del combate como a veces se intenta hoy. Y ojo, que la violencia no se quedaba solo en el campo de batalla, para nada. La vida de todos los días estaba empapada de una crueldad que nacía de la superstición. Confesiones como esta se conseguían, por supuesto, bajo tortura. La caza de brujas era solo una de tantas formas en que el terror se volvía algo oficial, algo institucional. Entonces, el punto clave es este. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea romántica de un pasado más simple o más noble. En gran medida, eso es un mito. La realidad es que la vida era corta, muy peligrosa y, para muchos, aterradora. Bien, entonces, ¿cómo logramos salir de ese estado de violencia casi permanente? Pinker identifica un primer gran cambio en la historia, el que dio inicio a este largo descenso, y lo llama el proceso de pacificación. Aquí se ve el cambio fundamental. A la izquierda, imaginen las sociedades sin Estado, pura anarquía, venganzas familiares que duraban generaciones, guerras tribales constantes. Y a la derecha, la aparición de los primeros estados, o sea, una autoridad central, las primeras leyes y, por primera vez, alguien que pudiera mediar en los conflictos. Todo este cambio se puede resumir en un concepto del filósofo Thomas Hobbes, el Leviatán. La idea es básicamente un pacto. La gente le cede al Estado el monopolio de la violencia, renuncia a su derecho a la venganza personal, y a cambio, ¿qué recibe? Seguridad. Esto redujo de forma drástica la violencia del día a día. Pero claro, la creación de los estados fue solo el primer paso. Después vino otro cambio importantísimo, sobre todo en Europa, que hizo que la violencia bajara todavía más. Fue el proceso de civilización. Y esto funciona como una cadena de causa y efecto. Primero, el poder se va concentrando en reinos más grandes. Esto, a su vez, hace que el comercio crezca y que la gente dependa más de los demás. Y todo eso, al final, promueve una nueva forma de pensar. Una donde el autocontrol y planificar a futuro son más valiosos que un impulso violento. Y este es el motor detrás de ese cambio de mentalidad. El concepto del comercio amable. Piénsenlo, es muy lógico. Cuando las personas comercian entre sí, se ven forzadas a cooperar y a confiar. En pocas palabras, un cliente o un socio comercial vale muchísimo más vivo que muerto. Y el impacto de todo esto fue asombroso. Las tasas de homicidio en Europa se desplomaron, cayeron entre 10 y 50 veces desde la Edad Media hasta principios del siglo XX. Sin duda, es una de las reducciones de violencia más espectaculares de toda la historia. Entender toda esta larguísima historia nos obliga a hacernos la pregunta fundamental. Después de milenios de una brutalidad increíble, algo tuvimos que haber hecho bien. La gran pregunta es, ¿qué fue exactamente? Y lo que vimos hasta ahora nos muestra que esta caída de la violencia no fue casualidad. Fue el resultado de fuerzas históricas muy concretas. Primero, la creación de estados centralizados que, pacificaron a la fuerza a la gente. Y segundo, el desarrollo del comercio, que nos enseñó a interactuar de una forma más civilizada.
Esta cita de Pinker resume perfectamente el espíritu de toda su investigación, y es que reconocer que hemos progresado es crucial, nos da una perspectiva totalmente nueva sobre la historia y sobre nuestra propia naturaleza. Demuestra que no estamos condenados a ser violentos. Y esa es la pregunta final, la que de verdad importa. Entender qué hicimos bien en el pasado no es solo un ejercicio académico, es la clave para saber qué herramientas tenemos a nuestra disposición para seguir construyendo un futuro con cada vez menos violencia. La historia nos demuestra que es posible. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si todo lo que creemos saber sobre la violencia en el mundo estuviera equivocado? Hoy vamos a desglosar una de las ideas más potentes y, la verdad, sorprendentes de los últimos tiempos, sacada directamente del libro de Steven Pinker. La idea es esta. A pesar de lo que vemos en las noticias cada día, la violencia ha estado en una caída constante y dramática a lo largo de toda la historia humana. El filósofo Blaise Pascal lo dijo perfecto. El ser humano es una dualidad andante. Somos capaces de una crueldad que hiela la sangre, pero también de una empatía y una cooperación que son increíbles. Somos, como dice él, gloria y escoria. Y esa tensión es justo el corazón de lo que vamos a analizar hoy. Cómo, con el paso de los siglos, parece que el lado más noble, digamos, de nuestra naturaleza ha ido ganando terreno. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Prendemos la tele, abrimos cualquier red social y ¡pum! Guerras, crímenes, conflictos por todos lados. Todo apunta a que sí. Pero, ¿y si esa percepción fuera solo una ilusión? ¿Una especie de espejismo magnificado porque ahora nos enteramos de todo al instante? Y aquí está la tesis central de Pinker, la que de verdad nos vuela la cabeza porque va en contra de todo lo que sentimos. La afirmación es que, con números en la mano, la probabilidad de morir de forma violenta se ha desplomado. Por ejemplo, en la Europa medieval, la tasa de homicidios era de unas 35 muertes por cada 100.000 personas. Hoy, menos de una. Esto nos deja con un misterio fascinante. Si esto es cierto, ¿qué lo provocó? ¿Qué hemos estado haciendo bien? Muy bien, vamos a meternos de lleno. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver de frente esa verdad incómoda. Luego, un momento clave en la historia, la revolución humanitaria. Después, analizaremos 3 grandes motores que impulsaron este cambio. Y al final, nos preguntaremos qué significa todo esto para nosotros hoy. Para entender un cambio tan gigantesco, Pinker nos dice que no basta con pensar que la gente de repente se volvió más buena. No, hay que buscar cambios externos, cosas más grandes, nuevas tecnologías, nuevas formas de gobierno o la simple difusión de ideas que cambiaron las reglas del juego de la vida humana. El primer gran cambio que vamos a explorar es un momento clave, allá por el siglo XVIII, donde hubo una transformación radical en cómo sentíamos y pensábamos. Antes de eso, la crueldad era, literalmente, entretenimiento público. Así que esto no fue una guerra. Fue una revolución de la mente y del corazón. Aquí está la definición. Por primera vez en la historia, un grupo de pensadores muy influyentes empezó a argumentar que ciertas prácticas que llevaban milenios siendo normales, como la tortura en la plaza pública, quemar gente por sus ideas o la esclavitud, no solo no servían para nada, sino que estaban fundamentalmente mal. Fue un giro total que puso la vida y el bienestar del individuo en el centro de todo. ¿Y qué encendió esta mecha? Lo más interesante aquí es cómo todos estos puntos se conectan. La imprenta y el hecho de que más gente supiera leer crearon lo que se llamó la República de las Letras, una especie de Internet de la época, una red de ideas que no conocía fronteras. La gente leía novelas que te obligaban a meterte en la piel de otro y periódicos que te contaban lo que pasaba en lugares lejanos. Todo esto hizo que fuera mucho más fácil ponerse en los zapatos de los demás, expandiendo la empatía y haciendo que la crueldad fuera cada vez más difícil de justificar. Ok, pasemos ahora a la primera de las 3 grandes fuerzas que, según Pinker,
han ido bajando el volumen de la violencia de forma sistemática. La primera es una idea potentísima del filósofo Thomas Hobbes, el Leviatán. La lógica es bastante simple, pero es profunda. A ver, en un estado de anarquía, sin un gobierno que ponga orden, la violencia es una herramienta muy tentadora para conseguir lo que quieres. Pero cuando aparece un estado, un leviatán, que es el único que tiene el poder de castigar, la violencia entre personas se convierte en una pésima idea. El estado se convierte en el árbitro. Y esta imagen lo explica de maravilla usando teoría de juegos. Miremos la matriz. Sin un castigo, atacar puede darte una pequeña victoria. Pero, en el momento en que Leviatán mete una penalización, como vemos en los cálculos, ¡pum!, el resultado de agredir se vuelve muy negativo. De repente, la paz se convierte en la opción más racional, en la más inteligente. El punto clave es que el Estado cambia por completo los incentivos. Sigamos adelante porque esto se pone mejor. Si el Leviatán reduce la violencia asustando, el dulce comercio lo hace a través de la cooperación. Es la idea de que, sencillamente, hacer negocios nos hace más pacíficos. El término Dux Commerce viene de la Ilustración francesa, y la idea es genial. Cuando podemos comerciar, las otras personas se vuelven más valiosas vivas que muertas. Así de simple. Un socio comercial es una fuente de prosperidad. Un enemigo muerto no te da nada. El comercio nos obliga a pensar en lo que quiere el otro y a buscar un punto en común. Esta comparación lo deja clarísimo. Robar es un juego de suma cero. Yo me llevo tu cosecha, yo gano, tú pierdes. Punto. El comercio, en cambio, es un juego de suma positiva. Yo te vendo mi tecnología, tú me vendes tus materias primas y al final los dos estamos mejor que al principio. Este cambio de mentalidad es una de las fuerzas civilizadoras más potentes que existen. Y volvemos a la teoría de juegos. Fíjense qué fascinante cómo el comercio le da la vuelta a los números. Miren la casilla de arriba a la izquierda, la de paz. Gracias al beneficio del intercambio, el resultado de cooperar no es solo 5, es 105. Este beneficio potencial es tan enorme que cualquier ganancia que pudiera sacar de un ataque se ve ridícula en comparación. La paz se vuelve, literalmente, mucho más rentable. Ya vimos el poder del Estado y del comercio. El tercer motor es quizás el más personal, el más humano, la expansión de nuestro círculo de empatía. O sea, a quienes consideramos de los nuestros, dignos de respeto y consideración. Históricamente, nuestro círculo de empatía era muy chiquito. La familia, la tribu y ya. Los de afuera, en el mejor de los casos, daban igual, en el peor eran casi como animales. Pero cosas como leer, viajar y hoy en día Internet nos exponen a las vidas de gente muy, muy diferente. Y eso, poco a poco, va expandiendo nuestro círculo moral para incluir a más y más personas. Y esta última matriz muestra el cambio más profundo de todos. Si la empatía nos hace sentir el bienestar del otro como si fuera nuestro, sus ganancias y sus pérdidas se vuelven en parte nuestras. Miren los cálculos. Ahora causarle al otro un daño de -100 también nos cuesta a nosotros. La guerra se convierte en una pérdida para todos, no solo material, sino también psicológica. La paz se vuelve la única opción lógica y sobre todo emocional. Pensemos en un ejemplo superpotente. Una sola foto, vista por millones de personas en todo el mundo, puede hacer más para cambiar la opinión sobre una guerra que 1000 discursos. ¿Por qué? Porque humaniza el conflicto, rompe esa barrera del nosotros contra ellos y expande el círculo de empatía a escala global y de forma casi instantánea. Bueno, después de este viaje por milenios de historia y psicología, ¿qué nos llevamos? ¿Cómo podemos usar todo este conocimiento para seguir construyendo un mundo más pacífico? El punto crucial es este. No hay una sola causa, una solución mágica para el declive de la violencia. Es más bien una confluencia de fuerzas muy poderosas. Un gobierno funcional que pone orden, una economía global que nos conecta y nos hace cooperar, y fuerzas culturales que nos hacen sentir más empatía por los demás. Esos son los ángeles de los que habla el título, y los hemos estado activando. Y esta es la pregunta con la que nos vamos. El optimismo de Pinker no es un optimismo ciego, está basado en datos. Pero tampoco es una garantía de que todo va a estar bien. El progreso no es una línea recta hacia arriba. Entender qué fuerzas han reducido la violencia nos da una especie de mapa para el futuro. Un recordatorio de que las instituciones, las ideas y la empatía de verdad importan y que depende de todos nosotros seguir cultivándolas.
A ver, si uno prende las noticias cualquier día, la conclusión parece obvia. El mundo es un lugar cada vez más violento. Pero, ¿y si les dijera que, según los datos, la verdad es exactamente lo contrario? Que la violencia, en todas sus formas, ha estado cayendo en picada a lo largo de la historia. Es una idea que choca con todo lo que queremos saber. Y esa idea nos lleva directamente a esta pregunta. ¿Será que a pesar de todo, estamos viviendo en el momento más pacífico de la historia? Suena casi ridículo, ¿no? Con todo lo que vemos a diario, pero ¿qué tal si la evidencia dura y pura nos cuenta una historia completamente diferente? Bueno, vamos a meternos de lleno en la evidencia que respalda esta afirmación tan sorprendente. Podríamos llamarla la paradoja de la paz. Un mundo que se siente súper caótico, pero que estadísticamente es el más tranquilo que jamás ha existido. Y ojo, que el progreso no se limita solo a las grandes guerras. En las últimas décadas hemos visto lo que Pinker llama las revoluciones por los derechos. Pensemos en esto un momento. La violencia contra las minorías, contra las mujeres, los niños, incluso contra los animales, ha bajado de una forma que podemos medir. Cada uno de estos puntos es un cambio gigantesco en lo que como sociedad decimos que es aceptable o no. Pero, claro, este progreso no fue para nada fácil. Para entender por qué ha bajado la violencia, primero tenemos que mirar de frente a esas fuerzas psicológicas que, por el contrario, nos empujan hacia ella. Entonces, ¿cuál es el truco? Porque no es que de repente nos hayamos vuelto buenos por naturaleza. Pinker sostiene que la violencia no es un solo impulso, sino que viene de diferentes sistemas en nuestra mente, lo que él llama nuestros demonios interiores. Y tenemos que conocerlos, porque saber qué son es el primer paso para aprender a controlarlos. Empecemos con el primer demonio, la depredación. Esta es la violencia fría, la que se calcula. No se trata de rabia, se trata de conveniencia. Es usar la violencia como una herramienta para quitar a alguien del medio, robar algo o conseguir un territorio. Simple y llanamente un medio para un fin. Luego tenemos la dominación. Este es el deseo de ser el jefe, de tener el poder, el prestigio. Esto alimenta de todo. Desde las peleas en el patio del colegio hasta las guerras entre naciones. Es la violencia por estatus, por ser el número uno. El tercer demonio es potentísimo, la venganza. Este es el motor de esos ciclos de violencia que parecen no terminar nunca, donde cada golpe se justifica como una respuesta justa al golpe anterior. Es, digamos, la violencia que se pone un disfraz de moralidad. Y entonces, llegamos al más oscuro de todos, el sadismo. Aquí no hay un fin práctico, ni una supuesta justicia. Es simplemente el placer puro y aterrador que alguien puede sentir al ver sufrir a otro. Es la crueldad porque sí. Y finalmente, la ideología. Como bien decía Solzhenitsyn, los grandes villanos de la historia no eran simplemente sádicos, tenían una ideología. Es la creencia en una utopía, en un futuro perfecto, lo que puede llevar a la gente a justificar actos de violencia terribles contra cualquiera que se interponga en su camino. Pero bueno, por suerte, esa no es toda la historia. No somos únicamente nuestros demonios. La evolución también nos ha equipado con herramientas muy poderosas, con facultades que nos jalan hacia la cooperación y la paz. Exacto. Si todos tenemos ese potencial para la oscuridad, ¿cómo es que la paz es siquiera posible? Pues la respuesta, como dijo una vez Abraham Lincoln, está en los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Así que vamos a conocerlos. El primer ángel, y quizá el más intuitivo, es la empatía. Es esa capacidad de ponernos en los zapatos de otra persona, de sentir su dolor casi como si fuera nuestro. La empatía nos lleva a la compasión y es, sin duda, una de las fuerzas más potentes contra la violencia. El segundo ángel es el autocontrol. Básicamente, es nuestra habilidad para pensar antes de actuar, para ver las consecuencias a largo plazo de lo que hacemos y para ponerle un freno a nuestros impulsos más destructivos e inmediatos. Es como la voz de la prudencia en nuestra cabeza. El tercer ángel es el sentido moral, o sea, ese conjunto de reglas y tabúes que compartimos, que nos dicen qué está bien y qué está mal en nuestra cultura. Y aunque a veces se puede usar para justificar la violencia contra los otros, también crea códigos que la limitan. Y por último, el ángel que para Pinker es quizá el más poderoso de todos, la razón. Es nuestra capacidad para dar un paso atrás, salirnos de nuestra propia perspectiva y simplemente darnos cuenta de la tremenda estupidez que es la violencia. Es la herramienta que nos permite diseñar un mundo mejor. Muy bien, entonces, tenemos una batalla interna constante entre demonios y ángeles. La pregunta del millón es,
¿Qué ha pasado en la historia para que la balanza se incline a favor de los ángeles? Pinker identifica 5 fuerzas históricas clave que les han echado una mano a nuestros ángeles. Primero, el Leviatán, la idea de un Estado con el monopolio de la violencia, para así parar las venganzas interminables. Segundo, el comercio, que hace que la gente valga más viva que muerta. Tercero, la feminización, o sea, un mayor respeto por los intereses y valores de las mujeres. Cuarto, la expansión de nuestro círculo de empatía, para que incluya a más y más gente. Y quinto, la escalera mecánica de la razón, que nos ayuda a entender que la violencia, a la larga, simplemente no conviene. Y esta idea no es para nada nueva. El mismísimo Darwin lo dijo de una forma brillante. Él entendió que nuestra capacidad para sentir simpatía por otros no tiene un límite natural. Esas barreras que nos impiden sentir empatía por extraños son artificiales, y la historia nos ha demostrado que podemos derribarlas. Y esto lo podemos ver en la práctica. Hay algo que llaman el dilema del pacifista, donde la lógica fría te podría decir que atacar primero es lo más seguro. Pero cuando metes la empatía en la ecuación, cuando la razón te demuestra que cooperar es mucho mejor a largo plazo, todo el juego cambia. La paz deja de ser un ideal de soñadores y se convierte en la jugada más inteligente. Entonces, la gran conclusión de todo esto es la siguiente. No es que nuestra naturaleza humana haya cambiado. No somos biológicamente distintos a nuestros ancestros. Lo que ha cambiado es el mundo que hemos construido, nuestras instituciones, nuestras leyes, nuestras ideas. Hemos creado un entorno que poco a poco favorece más y más a nuestros mejores ángeles. Y esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta poderosa. Si este progreso no fue un accidente, sino el resultado de fuerzas que podemos entender y analizar, ¿significa que podemos ser los arquitectos de un futuro todavía más pacífico? Quizás, solo quizás, entender cómo llegamos hasta aquí es el primer paso para decidir a dónde queremos ir ahora.